Miguel Ángel Brindisi, exjugador y entrenador de fútbol. La primera vez que fui a un cumpleaños de 15 ya jugaba en la selección. Yo quería una revancha de poder jugar un mundial y dejé pasar posibilidades de jugar en Europa. Cuando se enfrentaban a jugadores europeos, ¿había alguna diferencia? Fue la única vez en mi vida que sentí impotencia por lo que proponía Holanda. ¿Qué era Menotti? El tipo que más dignificó la esencia de jugar al fútbol. El diferente mundialmente era Garrincha. Y para mí el loco Houseman fue superior. Lo que ha hecho Scaloni es una cosa admirable. El que algún día se puso la camiseta de Boca quiere dirigirlo. Diego es el único tipo que yo vi en el mundo que jugaba desgarrado. Fuimos compañeros de habitación con Diego. Hemos compartido todo. ¿Cómo fue perderlo? ¿Qué es el mundo Boca? ¿Cómo arrancás a dirigir y cómo en Guatemala? ¿Cómo llegas a Independiente? Aquellos que logran equipo tienen más posibilidades de campeonar que aquellos que tienen grandes planteles. Somos muy terminantes, o somos campeones o es fracaso. Nosotros éramos felices ya en los entrenamientos. El Fútbol Podcast. La voz de la pasión. Miguel Ángel Brindisi, exjugador y entrenador de fútbol. Bienvenido al Fútbol Podcast. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes. Un gusto, Miguel. Muchas gracias. Un placer, realmente. Pregunta primordial. ¿Naciste con una pelota abajo del pie? Sí, y siempre se la hice fácil a los reyes, ¿viste? Porque siempre pedía lo mismo. La verdad que sí. Fue mi pasión. Le entregué todo. Mi infancia, mi adolescencia. Creo que la primera vez que fui a un cumpleaños de 15 ya jugaba en la selección o a un baile. Nunca. Divisiones inferiores, todo dedicado a lo que era el fútbol, al cuidado. Tuve la compañía y el apoyo muy grande de mis padres como hijo único. Mira. Viste, jamás faltaron a un partido de divisiones inferiores, mucho menos en primera división. La noche anterior, estaba entre algodones a jugar en octava división, que es donde arranqué en Huracán. Y al otro día, no sé, pero creo que fueron unos adelantados, viste que hoy los hidratos son lo más necesario a la hora de reponer. Ellos me traían pizza y todo en la cama. Yo comía en la cama. Le entregué todo y me dio todo. ¿Eras hincha de algún equipo de chico? Y yo era de Parque Patricios, nací en Parque Patricios y Huracán, y mis amigos, vivía dentro de la sede del club, mirando los diferentes deportes. Vi nacer a Ringo Bonavena cuando era el que prometía y se entrenaba, lo íbamos a ver entrenar. Mira. Que el billar, que la pelota paleta, vi a los campeones, que casi siempre Argentina ha sido muchas veces campeón del mundo en hockey sobre patines. Es decir, recorría por todos lados, hasta las 8:30 de la noche. Ahí ya me volvía a mi casa porque mi papá, 9 menos cuarto, cerraba la carnicería y yo ya tenía que estar en casa, ¿viste? Hablaste un poquito de tus padres. ¿Era normal en esa época tener el apoyo de los padres. Para dedicarse al fútbol, al deporte? Era más que normal y era muy normal también en divisiones inferiores. No es como ahora los traslados que van en un bus o un coche escuela, ¿no? Pero un padre juntaba 6, 7 pibes, otro llevaba 6, 7 pibes y era como nos trasladábamos, sobre todo cuando jugábamos de visita, para poder estar era muy común que de repente en el invierno las madres en los termos te acercaran algo caliente, ¿viste? Mate cocido o té por el alambrado donde ibas. Era muy difícil, sobre todo en el invierno. Nos ha tocado muchas veces jugar por la mañana, ¿viste? Pero estaban presentes la madre y los padres. Y era familia. Claro. Era otra época, era la época que jugaba la tercera, la reserva y la primera los días domingos. Y eso es sinónimo de familia. Iba toda la familia a ver a los pibes, después almorzaban en el primer tiempo de la reserva, salían a ver el segundo tiempo y según la formación de la reserva más o menos intuían quiénes iban a jugar en primera, ¿no? Porque no era como ahora, la información
era muy, muy escasa, Claro. ¿viste? Y muchísimo más adelantar una alineación, ¿no? Es decir, nosotros los días de poder exponernos o salir en el gráfico en esa época, aunque sea corriendo detrás de alguno, era cuando venía Boca River, porque superaban a los clásicos que eran con San Lorenzo, y entonces quizás ahí sí de repente esa semana, en la previa a jugar con Boca o con River, venía algo de periodismo, pero era todo una radio que era Rivadavia y todo lo que pudiera decir Rivadavia. Ahora, perdón Miguel, le digo, era como hoy las pruebas en inferiores, Sí, de sí. cantidad de gente, de pocas oportunidades, y si el fútbol era la solución a los problemas en la vida como es hoy. No, era totalmente diferente. Hoy todo eso está contaminando, Ya. porque está acelerando tiempos, no se conjuga el verbo jugar. Está el apuro por el materialismo, lo fue matando. A todos nos gustó algún día poder triunfar, tener buen contrato o jugar en Europa, la selección, son sueños, pero no se quemaban los tiempos. Personalmente me fui a los 26 años a jugar a Europa. Está bien que fue una decisión que tomé, porque cuando en el año 69 nos elimina Perú, yo era muy chico, tenía 18 años, y ese cimbronazo yo quería una revancha de poder jugar un mundial. El mundial de 70 con México no fuimos, nos eliminó Perú en cancha de Boca, y quería esperar y dejé pasar posibilidades de poder jugar en Europa, y recién me fui a los 26 años. Hoy, bueno, por eso considero que son épocas. Hoy es preponderante el representante. Antes no existía el representante, quien te podía manejar la carrera. De repente a lo mejor te asesoraba o te acompañaba tu padre, pero según en función de cómo era su vida, ¿no? En qué desarrollaba su vida o qué capacidad tenía. Era totalmente diferente. Era otro mundo que a su forma fuimos muy felices, pero era totalmente opuesto a lo que soy. Hoy vos de repente, si te toca trabajar o ver el mundo de divisiones inferiores, a mí que personalmente siempre, cuando llegaba a un club, lo primero que hacía, me reunía con la gente de divisiones inferiores para ver qué había, qué chico había, qué chico se percibía que podía ser diferente, para poder subirlo al plantel, para dar la oportunidad, acompañar, soñar con un trabajo integral, que de primera a novena tengan la misma forma de jugar o la misma intención, los mismos trabajos, para que ese pibe. Se cambiaban en séptima, octava y novena las cargas, por las edades, por la formación de los chicos y todo, pero los trabajos lo mismo, porque si vos echabas mano a un jugador de quinta o de sexta, que eran los que más por ahí hacías debutar, y ese pibe venía esa semana a trabajar, no era un extraño en los trabajos, ni se sentía que, bueno, tenías que aparte explicarle y todo. No, es uno más y es tan importante como el que era la figura del club. Claro. Hablaste un poquito del concepto de familia. Sí. ¿Sentís que se perdió un poquito ese concepto en el proceso de inferiores? Que el nivel de competitividad es muy alto en cuanto a la exigencia del chico. Sí, mira, yo cuando estoy en diferentes escuelas, doy charla para los entrenadores que están en formación, que están con esa ilusión de poder recibirse y muchísimo más después de tener la oportunidad que tanto esperan. Y cuando alguien me dice, digo, ¿alguno de ustedes está en actividad o algo? Y por ahí me dicen, sí, con inferiores. Y vos tenés el peor de todo, que son los padres. ¿Viste? Son los primeros que empiezan a gritar, desesperan y no se dan cuenta que todo eso también lo perjudica al chico. Escuchar un padre loco o gritando, o cuando de repente no es titular el pibe o lo cambiás
y todo, no saben que son procesos que se tienen que llevar adelante. Y hay que educarlos, hay que ser claro también con los padres desde el primer día en ese sentido. Reunirse con los padres, antes no se reunían, pero hoy, por ejemplo, que cambió todo esto, al primero que tenés que educar más que al chico es al padre, ¿viste? Para que también te acompañe en la formación del individuo, porque después vos, si haces un conteo de novena a primera división, ¿no? Si querés llevar adelante un trabajo integral y todo, con suerte te llega un 5% a la primera división y sacás un 3% que por ahí son diferentes y es un capital. Entonces, mientras tanto, ese pibe que vos le devolvés a la sociedad, lo tenés que formar como individuo, con valores. Y no con resentimiento. Claro, y mientras hagas todo ese andar por las divisiones inferiores, va a estar alejado de todas tentaciones y de cosas peligrosas, llámese la droga, el alcohol, el cigarrillo, todo eso, porque hoy cada vez se demuestra y está más claro que el que no es profesional al 100%, ¿viste? No puede competir. ¿Era más sano en tu época el tema este de los chicos de la edad de 14, 15 años? Es que se jugaba, hoy no se juega. En algunos casos parece que se trabaja de jugador de fútbol. ¿Viste? Por eso también tan aislado. Hoy, obviamente, que toda la conexión, los teléfonos, esto que... Buena yo frase. me agarraba cada... Se jugaba, ahora se trabaja. Ahora, claro, no se conjuga el verbo jugar. Y cuando vos jugás, sos feliz. Nosotros, es decir, a nadie nos gustaba. Anteriormente no existían todos los trabajos con pelota como son ahora. Hasta todos los trabajos físicos, que el elemento más importante y necesario es la pelota. ¿Viste? Y esto que se transformó tanto, entonces antes vos sabías que martes, miércoles era una paliza con los preparadores físicos, era correr y subir tribuna, bajar, qué sé yo. Impresionante, pero sin embargo, nosotros éramos felices jugando. Más específicamente me refería a todo este sentimiento con el Huracán del 73 claro. Y la formación de ese equipo, porque el proceso del Flaco arranca en el año 71. Claro. ¿Viste? Y se consolida en el 73. Nos fuimos haciendo y éramos felices ya en los entrenamientos. Y siempre digo lo mismo, el rectángulo o atrapa o expulsa por lo que vende. ¿Viste? Y nosotros hemos sido una camada con algunos del club, con gente de experiencia, Coco Basile, el Buche Chavay, Carrascosa, Fanesi, Fatiga Russo, Abayay, que de repente enseñaban el camino a los jóvenes que iban saliendo del club, ¿no? Tanto Babington como me tocaba a mí, a Pichín Roganti, a Buglione. René, que bueno, René fue cuando dijo el Flaco voy a traer uno que con este somos campeones. En el 72 habíamos terminado en tercer lugar. El 71 venía muy difícil la cosa. 72 terminamos en tercer lugar y me acuerdo enero del 73 apareció la joya que decía que traía el Flaco y lo estábamos esperando en Mar del Plata en la pretemporada y entró una cosita y le dijimos trajiste un jockey Flaco en vez de un jugador de fútbol y dice ya van a ver lo que es este. A la tarde hicimos fútbol y dijimos somos campeones con el loco Houseman, lo que hizo esa tarde. Pero bueno, eso antes, hoy es lo más común, ver jugadores de la B, de la C, de cualquier categoría que son considerados, son incorporados a la primera división. En ese momento jugaba en Defensores el loco Houseman. En excursionista, claro. Perdón, porque... Él, viste, aparte fanático, bueno, tenía un amor y la gente con él, obviamente. Viste, ¿quién iba a ver esa categoría? Y sin embargo, el Flaco estaba en el detalle y tenía un ojo clínico cada vez que marcaba alguno. Miguel, en nuestras charlas sale mucho el tema Maradona, pero poco sí. Houseman. Sí. Un crack. Mira, yo a lo mejor voy a decir algo. Primero tengo que desembarazar el cariño, el aprecio
que tenía, porque el loco nunca cumplió los 13, tenía 12 años, siempre fue un nene, fue un chico, y era feliz siendo un pibe. Y transmitía esa felicidad. Viste, en esa época, el diferente reconocido mundialmente era Garrincha, Claro. en ese puesto. Y para mí el loco fue superior a Garrincha. Y te digo por qué. Garrincha era increíble cómo desbordaba siempre, claro, ¿viste? Y desbordaba. Ahora, Garrincha jamás pisó el lado izquierdo, la franja izquierda. Garrincha era muy difícil que jugara en una diagonal, como extremo. El loco te jugaba igual por derecha, por izquierda, haciendo diagonal, provocando penales, ¿viste? Hizo goles con derecha, con izquierda. Lo veía que era muchísimo más completo que Garrincha. Por ahí es una falta de respeto. Me tocó en esa época había que jugar contra esos nenes. Era Garrincha, Gerson, Tostado. Coutinho estaba, Pelé y un chico que debutaba que era Rivalino. Y después entró por Coutinho, entró Tostado, que fueron los campeones del mundo, claro, después, ¿no? Bueno, imagínate jugar contra esos tipos, fuimos y todo. Me tocó verlo en mundiales, un fenómeno. Pero el loco un diferente. El loco para mí era más. Que era más completo, no tengo ninguna duda. ¿Viste? Pero, qué sé yo, vos en Europa de repente el reconocimiento era para Mancio. Vos en Europa de repente no estaba el reconocimiento que hay en toda América y en el resto del mundo, los continentes, que era Pelé. Y allá era Di Stéfano. ¿Viste? De repente, sí, está bien, Pelé, pero Di Stéfano. ¿Viste? Cada uno tenía sus elecciones. Elegían según lo que veían. Claro. Era otra la información. Uno de los motivos por el cual también quise esperar esos casi 5 años no yéndome del país porque quería jugar al Mundial era porque vos antes te ibas y ¿quién te observaba? Claro. No te observaba nadie. A diferencia de ahora, era como que irte a Europa claro, te sacaba de hoy radar. Ves a todos los jugadores de Europa, ¿viste? Y si no, bueno, es otra también las posibilidades que hay desde lo económico, las estructuras que hay, como para si quiere el entrenador ir a hacer un seguimiento por Europa, lo hace. Antes tenías un vuelo diario, hoy tenés 14 vuelos por día que van para Europa. ¿Viste? Es todo totalmente diferente. No digo que ni mejor ni peor, porque va siempre en la inquietud que uno tiene en función de esa búsqueda, de ir buscando siempre poder estar mejor. Hablaste de tantos cracks y te pregunto por el Mundial 74 sí. que te toca jugar contra Cruyff. Sí, bueno. ¿Cómo fue ese Mundial? Si Argentina estaba preparado, si le faltaba experiencia, porque me da la sensación con Menotti es como que empieza una refundación, ¿no?, de la selección argentina. Sí, muy bien. Te lo digo por parte. Primero, fue la única vez en mi vida que contra un rival en una cancha sentí impotencia. Porque creo que ahí vino la bisagra en el mundo del fútbol con lo que proponía Holanda. Con lo que hacía Holanda, la presión, el equipo corto, viste, la superioridad numérica que tenían a la hora de presionarte. No tenías alternativa. Y fíjate vos que no terminó campeón del mundo, porque fue al final Alemania claro. y ganaba a los 5 minutos con gol de penal. De Neskens. Claro, ganaban 1-0. Pero era una cosa, y después lo sufrí 3 años seguidos porque jugaba de ese lado en el Barcelona y yo jugaba en Las Palmas. Claro. Y me tocó debutar en la cancha de Barcelona cuando fui a jugar a España y lo que nosotros es el PRODE, allá le dicen la quiniela deportiva. Y me hicieron hacer para el ASO, el Marca, no me acuerdo cuál era, y yo puse directamente Las Palmas. Entonces me miraba el periodista y me dice... ¿Estás seguro? Claro, ¿no quiere poner alguna cruz más? No. Nosotros 4-0 perdimos, hizo 3 goles Cruyff, pasó por arriba, arrancaba y me dejaba dando vuelta, ¿viste?
tenía una potencia en el arranque, tenía un liderazgo ese tipo dentro de la cancha que no se necesitaba tener entrenador. Y después, bueno, derecha, izquierda, cabezazo, tenía todo. Y cuando se enfrentaban a jugadores europeos, ¿había alguna diferencia, no sé, física? En esa época sí. ¿Se notaba ya una diferencia? Sí, nosotros hemos crecido muchísimo. Estamos emparejados y jugando de igual a igual con los europeos. Pero cuando iban a ese mundial era... Sí, físicamente se notaba que estábamos, no te digo un escalón, pero 2 seguro. Más abajo. de uno. Sí, físicamente eran diferentes a nosotros, o nosotros diferentes a ellos eran mucho más fuertes. Con el tiempo, como todo, ayudó mucho también toda la información, todo lo que llega, la capacitación, la inquietud. En cuanto a lo que es la preparación física, también obviamente la parte de los entrenadores, crecimos muchísimo y se llegó a este presente que tenemos. Lo que ha hecho este chico Scaloni con toda su gente es una cosa admirable. No va a ser muy difícil de comparar o superar este momento tan mágico que estamos viviendo. Y no nos olvidemos, porque siempre pareciera que nos subimos al del éxito. Venían de fracaso. Acá hubieron muchachos que tuvieron que irse como perdedores. Uno de ellos Mascherano, el Pipita Higuaín. Bueno, de hecho tuvimos a Jorge Padre. Bueno, y eso es injusto, porque si nosotros ya no llegábamos a ganar la primera Copa América de estas 2 últimas, ahí, y quizás a lo mejor se le hubieran ido las ganas a Messi o a Di María, a todo. Eso fue un golpe de confianza. Cuando nosotros estamos con mucho, y hablo el argentino, nosotros somos muy terminantes, o somos campeones o es fracaso, y no puede ser, porque las otras 2 que perdiste, la perdiste. Primero jugaste las 3 finales, las 2 Copa América fueron por penales, y contra Alemania fue en alargue. Claro. ¿Viste? Y si no había VAR, porque si había VAR era penal y expulsión. Penal más grande de una casa. Contra Higuaín era penal y expulsión el día de Alemania. ¿Viste? Claro, pero bueno, sirvió para construir y a este presente tan hermoso y esta alegría, a este crédito que se le da al hincha para decir, soy feliz, como cuando vos vas a un espectáculo, una obra, y de repente tenés una comedia y sabés que te vas a reír y que no te va a defraudar el actor que lo conoces o la actriz. Lo mismo pasa hoy con la selección. La gente va a ser feliz, pero porque se lo brindan del rectángulo. Esa idea. Y termina el partido y el que puede, según las chirolas que tiene, se comerá un pancho feliz o irá a un restaurante y en familia. Volvió la familia al fútbol. Vos lo ves a los pibes con sus ídolos, esto, el otro. Pero, remontándonos a aquellos tiempos, después del 74, el que comienza esa etapa es el Flaco Menotti y es el creador primero y principal de la puntada del orden. Que el entrenador de la selección argentina trabajaba 4 años tranquilo. Claro. Por arriba de todo, ordenó todo. Le dio al fútbol argentino la identidad y lo federalizó cuando hace la selección del interior con el Gitano Juárez. Y no es que lo hizo para quedar bien. Y yo fui uno de los que no jugué el Mundial. Arranqué el proceso y no estuve en el Mundial, porque de afuera trajo uno solo y era lo más coherente, porque si no, ¿de qué hubiera servido? Los jugadores del interior. De ahí salió Galván, Oviedo, Valencia, un montón de los muchachos que les tocó jugar. Es decir, todo el país fue participativo. A mí me tocó una época muy difícil. El de Boca quería que esté el de Boca, el de River, el de Racing. Y era muy difícil. Se cambiaban los entrenadores como a veces en los clubes. Claro. En cambio, el Flaco ordenó todo eso. Corona con el 78. Y ahí, más allá de que siguió hasta el 82, ahí se empezó a respetar el puesto del entrenador en la selección nacional. Empezó a llamarse procesos.
proceso de selecciones nacionales, no de solamente de la mayor, porque después corona con los chicos del 79, Claro. que quiere decir que ese trabajo y ese proceso desde abajo, que es hasta el día de hoy, continuó con grandes entrenadores y con logros como con Peckerman y todo. Es decir, hubo un proceso que se llevó adelante y con una cabeza que hasta antes de dejarnos el flaco, él le da la confianza a Scaloni, obviamente con la venia dirigencial, ¿no? De todo, pero el primero que él era el director del deportivo, Claro. NAFA. Miguel, Director. y para ustedes como jugador, ¿qué era Menotti? ¿Qué Era la conceptos simpleza transmitía? pura y el tipo que más dignificó la esencia de jugar al fútbol. A nosotros, por ejemplo, que éramos todos, antes se jugaba la pelota en la calle, jugábamos con la pelota de goma o en el potrero. Todo eso, jugar a la pelota y no al fútbol, era el sentimiento del flaco y nosotros lo llevamos a un rectángulo. Y esa expresión futbolística que tuvo ese Huracán era aceptado por todos, llenaba todo Huracán y Huracán no tenía la convocatoria esa. Iba la gente que en esa época le gustaba el fútbol, Claro. y seguía a ese fútbol. Pero también hubo un mentor de todo eso, de esa idea, y que nos hizo sentir seguros, felices. Las charlas técnicas del flaco no duraban 5 minutos, no llegaban. Una sola vez contra River, pues era la pierna contra la pared, estaba la alineación, en algunos hasta por el sobrenombre lo decía, o el apodo que tenía. Por ejemplo, a René le decía el loco, ¿no? Decía René, loco, Roque y Omar. No decía el apellido de lo que arrancábamos jugando. Una sola vez dijo un cuidado que teníamos que tener, porque todo el mundo iba sobre Alonso, pero el cerebro era JJ, Claro. que fue la charla más larga que duró 5 minutos. ¿Viste? Era muy simple. ¿Viste? Que Un adelantado también, ¿no? Medio de la época, para la época. yo creo que él lo sintió de esa forma. ¿Viste? Él lo sintió de esa forma. El flaco formó parte y fue compañero de Pelé en ese Santos que andaba por el mundo de giras y bueno, y tenía una idea y un sentido futbolístico que lo desarrollaba en todo lado, el Santos de Pelé. Y él, mientras fue jugador tanto de Racing como de Central, sintió ese fútbol, que también durante mucho tiempo era el común denominador. Vos tenías Atlanta, Argentino Junior, todos jugaban un fenómeno, y todos cuando ibas a jugar tenían unos jugadores bárbaros. Los que sufríamos éramos los volantes derechos, porque todas las figuras eran los 10, Bochini, Alonso, digo, todos de este lado tienen que jugar. Te quedó un poquito esa espina por ahí del 78 de decir, che. Me hubiera gustado. ¿Por qué quedaste pero afuera del 78? Porque era lo que te decía antes. Vino que empezó. Claro, él convoca a uno solo y extraordinaria la elección. 3 años consecutivos Pichichi en el Valencia. ¿Viste? Era descontado que venía el diferente. Que después hubiera sido Maradona o Messi, ¿viste? Que está jugando afuera, y todos los de acá. Porque ahí también está el criterio, y uno como jugador lo entendé, porque también habló conmigo, pero como entrenador mucho más. Si vos haces un proceso de integrar a todo el país, lo federalizás, se sentía importante el de Talleres, el tucumano, de cualquiera, Claro. de cualquier provincia, se sentía que formaba parte de su selección argentina, era lógico. Y bueno, obviamente estuve como hincha en la cancha y todo, y feliz de ese proceso. Estuve 2 años hasta que me fui. Arrancamos en el 74 contra España, 1-1, gol de Pirri para España y de Roberto Rogel en cancha de River. Y hasta que me fui en el 76 formé parte de ese proceso. Pero bueno, después le tocó a otros compañeros y la pucha.
estaba Ardiles, estaba en mi puesto, jugó también Omar La Rosa, habían cada jugador es bárbaro. Hablamos con Juan Simón hace poquito, y nos contaba que él vuelve de Francia también para ser parte del proceso del 90, para no quedarse afuera, por cosas que comentás vos, que por ahí cuando te ibas no se te veía tanto. Yo le dije del destierro, le puse, ¿viste? Ah. No te seguía nadie. Ah. Imagínate qué diferente era el mundo, que yo para saber cómo había salido de Huracán, los domingos tenía que pedir operadora vía Madrid. Y Llamar por teléfono. ¿Cómo? Y me he quedado noche colgado, ya no, las 2 o 3 horas que tenía que esperar. Me he quedado noche colgado que no me pasaban la llamada. Imagínate lo que era. ¿Viste? ¿Cómo ir a seguir a un jugador? Y no sé, pero creo que uno de los que le dio el puntapié inicial a este seguimiento y todo en persona fue Bilardo. Claro. Que empezó a andar, ¿te acordás que decían tira al centro Valdano acá y cabecea otro en otro país? ¿Viste? Que era un poco... Porque antes no existía todo Y la eso. decisión de irse tuya es más por lo económico, es decir, necesito pegar un salto. Quería vivir la experiencia de jugar en Europa. Yo jugaba, éramos muchos argentinos, por intermedio de Carnevalio, de Quique Wolf, que Quique. me decían, estaba Morete también, ¿viste? Y entonces con Quique y con Daniel estábamos en la selección y me decían, ¿sabés lo que es Las Palmas? Qué lindo. Y yo estaba ilusionado para poder irme a la Unión Deportiva Las Palmas, que fue mi segundo hogar prácticamente, ¿no? Con el cariño que hasta el día de hoy, que sienten por todos nosotros, siempre con algún gesto hasta el día de hoy, invitándonos a algún evento, algo significativo. No hace mucho nos distinguieron a todo ese grupo, que fue muy emotivo porque estaba Pedrito Verde también, estaba Teodoro Fernández, y a todos nos destacaron con la insignia de oro y brillante, que es lo máximo que otorga un club. Y sinceramente se nos movilizó mucho por dentro, viste, que a esta altura de la vida te recuerden, qué sé yo, estar dando una vuelta olímpica y una bandera del lado de los jóvenes diciendo nosotros no los vimos, pero nos contaron. Mirá. Viste, cosas que es el día de hoy, por eso este cariño y esta gratitud que uno tiene, ¿no? Pasaron muchos argentinos por la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora, Miguel, hablabas antes de Cruyff, de Pelé, los viste a todos y quiero aprovechar este momento y agradecerle a la gente de Cabrales y preguntarte a quién sentarías en esta mesita de café de los mejores que viste en tu vida, gracias Vicky, con Cruyff, con Pelé, con Di Stéfano, con Gracias. Maradona, con Muchas Messi. gracias. No, con Diego. Digo, ¿a quién sentís que falta en esa mesa? No. En la mesa de los Pelé, Maradona. Johan Cruyff fue también muy, muy completo. Pelé, Maradona, Messi sería. No tengo el gusto de conocerlo, pero. ¿Quién falta sí, que no tiene un nombre tan reconocido? Claro, lo que pasa que por ahí le prestaba más atención a los que jugaban en mi puesto. Por ejemplo, Johan Nesken. Claro. Viste, Nesken para mí fue, y después cuando va al Barcelona fue impresionante. Pero otro grande que lo vi, no jugué en contra de él, que fue Eusebio, el portugués Eusebio. Ese fue. Después viene Pelé. Claro. ¿No? Después del paso de Eusebio en el reconocimiento. Pelé arranca en Suecia con 17 años y era una fiera. Pero Eusebio fue un jugador impresionante. Lo que pasa es que uno cuando son estas elecciones, seguro que te olvidás de alguien. Y te decía que no con Diego el café porque lo compartíamos todos los días. Fuimos todo el año compañeros de habitación con Diego, así que hemos compartido todo. Estaba más con él que con la familia, porque jugábamos entre semana, toda la semana con Boca por una cuestión económica. Viste, Boca estaba en
en un problema muy grande económico cuando se dispara el dólar. Bueno, un poco la historia de siempre. Los contratos eran en dólares y Boca recaudaba un montón de local y recaudaba haciendo partido amistoso y no alcanzaba. Así que estábamos permanentemente juntos. ¿Ya era Diego? Para en ese nosotros, momento, en para el 81? nosotros era el pibe de oro. Mm. ¿Viste? Ahí en el grupo decíamos, o el nene de oro. ¿Viste? Lo cuidábamos, lo protegíamos cuando le daban alguna patada en algún partido amistoso. Sí, con el Chino Benítez y todos los demás experiencias. ¿Y él como persona? ¿Cómo era Diego cuando era chico? ¿Cómo? Era un monstruo. Era feliz el tipo. Fue el único tipo que de repente no se le salía el zapato con los botines sin atárselo. Y viste, y hacía el entrenamiento y no se le salían los zapatos. Yo si no me ataba los botines se me salían. Viste, vos lo veías o por ahí venía con una naranja, entraba al entrenamiento y venía haciendo jueguito con una naranja, una pelotita de lo que fuera. Era mágico. ¿Viste? Porque le veías hacer cosas. Mira, nosotros fuimos a jugar un partido, que eso no me lo olvido más. Colón, si perdía, se iba al descenso ese día, cancha de Colón. Le tiraron, venía Diego cerca de la raya, a la altura de los bancos. Le tiraron una murra y salta, pero medio parecía que trastabillaba. Y lo corren para tirarlo de nuevo y ya se iba de la cancha y hace un moñito de esto, ¿viste? A la carrera que te tienen que venir a desatar, ¿viste? Entre lo que te habían pegado y la velocidad que llevaba, cae la pelota al segundo palo y gol del Pichijudero. Que vos decís, no puede ser. Siempre digo lo mismo. La gente lo disfrutaba y lo gozaba cada 7 días. Nosotros lo gozábamos todos los días. Claro. Siempre había algo diferente que él sacaba, ¿viste? Era mágico lo de Diego. Por eso para nosotros era el pibe de oro. ¿Cómo fue perderlo? Mirá, para mí fue muy duro. Me había tocado primero obsequiarle cuando empieza en esta idea de homenajearlo en cada estadio, arranca con esa idea, arranca Huracán. Y le entrego una camiseta de Huracán a Diego y lo veía mal. Ya estaba pobre mal. Y después que ese día Boca sale campeón, que con el Mono Perotti le entregamos una camiseta de Boca encuadrada, todo. Y lo vi que estaba mal ahí. Ahí ya se veía decir, no, lamentablemente, viste, no te sorprendió la idea. ¿Pero era difícil llegar a ayudarlo? Digo, vos lo veías mal, con todo lo que viviste con él. Yo de haber compartido un año entero. La última vez que pude hablar con él, estaba con Martín Arévalo, que Martín lo había ido a ver y estuvimos hablando con él. ¿Cuánto antes? ¿Te acordás? Más o menos. Y sí, 3-4 meses. Meses. Fue, sí, 3-4 meses antes. Bien, contento, estaba como feliz, porque Diego era feliz hablando de fútbol, de la vida. ¿Viste? Tipo que yo no sé si alguna vez Diego supo cuánto era su capital, o te hablo de la época de jugador, ¿no? Él era feliz jugando a la pelota, no jugaba al fútbol, él jugaba a la pelota, fue el fiel exponente, el capitán de todo eso, de jugar a la pelota. Sí, fíjate que yo nunca lo vi, pero en el Napoli ponían una música y al ritmo de la música calentaba y hacía jueguito. Viste que vos decís, bueno, no puede ser. Y además tuviste el privilegio de compartir con él, campeón con Boca encima. Sí, por ejemplo, lo que fue ese clásico, esa noche del 3-0 contra River en la cancha de Boca, esa noche de lluvia. Nosotros la habíamos soñado, teníamos una
una ilusión por vivir esa experiencia, ¿no? Todo el mundo hablaba que decía la diferencia que eran los clásicos Boca River, pero hasta que no tenés el termómetro, ¿viste? Y vos sabés que ese partido no se jugaba, no se iba a jugar. Fue un viernes a la noche, mucha lluvia, y antes iban las dos hinchadas. Entonces Iturralde, que era el árbitro, llama a Pasarela como capitán y a mí como capitán de Boca. Y llegamos al vestuario y dice, muchacho, lo suspendo, el partido no se puede jugar, para cuidar también a usted. Y había un señor de traje y corbata detrás de él. Y dice, ¿cómo? Vos el partido lo empezás. Si al minuto lo querés parar, es diferente, pero vos el partido lo empezás. El comisario, el que tenía la responsabilidad de toda la seguridad del estadio, dice, ¿cómo desconcentro yo toda esta gente por los parlantes diciendo se suspendió el partido? Sin que vean que no se No, puede que jugar. podía terminar en una tragedia. Claro. ¿Viste? Repleta estaba de hinchas de River y mucho más de Boca, obviamente. Entonces habíamos acordado que empezara el partido y bueno, cuando salimos, y en el vestuario ya todo y bueno, le comento lo que nos había dicho el referido, ¿no? Lo va a parar. Teníamos una angustia, sobre todo los que era la primera vez que íbamos a vivir eso. Y cuando salimos ya no lloviznaba nada. ¿Viste? Arrancó el partido y seguía. Después nos olvidamos si iba a suspender. La pelota corrió y pudimos vivir ese sueño, ¿no? Que lo habíamos soñado. Porque la verdad, ¿cómo será esto, el otro? Y River tenía un equipazo también. Era una selección prácticamente. Fue un partido inolvidable, el hecho de que tuvimos también la suerte que de entrada nos fue todo bien, porque viste cómo es, cuando Diego tenía todo por delante, yo ya estaba con 30 años. La pregunta de esa época, ¿cuándo te retirás? ¿Viste? Un año más. Y nos salió bien de entrada, porque más allá que a lo último aflojámonos, porque físicamente, ¿viste? A veces hemos jugado entre semanas 2 partidos. ¿Viste? Hemos ido Santiago y Tucumán, por ejemplo, juntos, ¿viste? Uno en el martes y el otro el jueves. Y era domingo, martes, jueves, domingo. ¿Viste? Una seguidilla había que juntar plata porque si no, no se cobraba. Te cuento algo, Miguel, cuando le contaba a familiares y amigos míos más grandes, me decían, ¿sabe lo que juega Miguel al fútbol? Sí. En serio. Y me recordaban lo del 81 o cuando compartías con Diego. Ese torneo hace como 20 goles, ¿puede ser? Salió Diego con 18 y yo 16. Vos 16. Y me contaban como que el nivel tuyo era tan alto como el de Diego. Tuve una primera vuelta. No sé qué opinás vos, pero tu nivel había sido superlativo. Una primera vuelta muy buena, haciendo muchos goles. Y no es ni por humildad ni nada, es la verdad. Diego es el único tipo que yo vi en el mundo que jugaba desgarrado. Hasta que Silvio lo para, le dice, Diego, te vas a romper todo, yo te paro. Te imaginás, Diego jugaba, porque, a ver, hasta los amistosos, el primero que tenía que ir era la estrella, Diego. Y Diego iba a los amistosos y te lo jugaba. Y si Silvio lo llegaba a sacar faltando 10 minutos, se enojaba. Te jugaba todo y estaba con un desgarro de muslo posterior, ahora le dicen isquio, qué sé yo, viste que se cambió todo ahora. Pero bueno, hasta que lo paró, no sé si fueron 21 o 28 días. Y ahí vuelve Diego con todo su esplendor y hace una segunda vuelta espectacular. Que nos encontramos un rival muy duro en Ferro. Porque Ferro después al otro año se es campeón. Claro. ¿Viste? Que fue, yo creo que el partido del campeonato fue el del gol del Mono Perotti contra Ferro a los 40 del segundo tiempo. Porque nosotros lo veníamos sintiendo, el desgaste físico, lo veníamos sintiendo. ¿Se jugaba más al fútbol antes que ahora? Sí, totalmente. En la intención. Sí, no sé. Sí. No especular. No, se jugaba.
Ibas a la cancha de Argentino y te pintaban la cara, la de Atlanta te pintaban la cara, cualquier equipo. Habían 2 equipos que tenían una forma diferente de jugar, que era personal toda la cancha, que uno era Estudiantes con su Beldía, y el otro que arrancaba con esa idea futbolística era Central con Carlito Grigol, Claro. con el maestro. ¿Viste? Que eran, y ahí eran las grandes picas de ese momento, era Menotti Bilardo, en cuanto a las propuestas que podía haber, o Menotti con Carlito Grigol, que hemos jugado Copa Libertadores y todo, y bueno, han habido, viste, por la idea futbolística y lo que se proponía de un lado y del otro. Central después fue campeón, Estudiante fue campeón, cada uno con su estilo, Claro. viste. Y siempre digo, la riqueza que tenemos, porque mirá que han pasado cosas, ¿no? En el fútbol argentino. Lo primero de todo, el incumplimiento, ¿viste? La falta de inversiones en el mundo de divisiones inferiores, que ahí es donde se tiene que poner todo, que es la formación, que los pibes estén bien. Hoy se avanzó muchísimo. Hoy vos lo ves y antes decían que se creían que llevabas a un amigo o querías poner un amigo cuando vos le decís necesitamos un psicólogo, necesitamos un nutricionista, asistente social, todo para conformar un equipo de trabajo. Vos sos la cabeza, ¿viste? Pero la contención para el chico, ir haciéndolo, ese pibe como individuo y tenerlo como profesional, porque el crédito que tiene hoy un entrenador son 3 partidos, y si tiene un pasado con el club, 4. Claro. ¿Viste? Y no podés cubrir todo. Necesitás de todos los profesionales, que las exigencias que vos lo mandás, ese pibe esté bien alimentado, que el nutricionista, viste que ahora casi todos o desayunan juntos o almuerzan juntos, después recién se van a su casa. Eso se estila mucho en Europa ya hace años. El jugador llega a las 7:30 de la mañana, desayuna, entrena, después almuerza en el club y se va tipo 4 de la tarde. Viste, antes veía y lo veía a los jóvenes y digo, escúchame, ¿dónde va tan apurado? ¿Cuánta gente tenés en tu empresa? ¿Qué, tenés que ir a la empresa? ¿Tenés que ir a ver? No, y quédense, compartan, ¿viste? Entonces, pero se avanzó mucho. Ahora, Miguel, hablabas del crédito del entrenador. Sí. Quiero pasar a tu faceta como entrenador. Primero, si te costó el retiro como jugador, y cómo arrancás a dirigir y cómo en Guatemala. Sí. Primero dirigí en Alumni de Villa María, que tengo un cariño muy grande, siempre un reconocimiento, una gratitud, hice amigos. Y ese día la camilla era pesada. Me vino bien porque me apoyé en la camisa para la charla. ¿Viste? Que es difícil de la línea para adentro que de la línea para afuera. Judica, por quien tenía un respeto muy grande yo, el Piojo Judica, un día dijo que cuando dejó el fútbol empezó a morir un poco, y es verdad. Mirá. Y a mí me pasó lo mismo, porque uno, viste, despotricaba, ¿no? Quiero dejar ya esto, el otro, y cuando dejas... Aparte, el cambio también es brusco, porque cuando sos el actor, compartís con todos. En el vestuario, el utilero, los médicos, los masajistas, siempre hay una pizca de broma, de risa, de compartir, ¿viste? Y cuando sos entrenador vas al vestuario chico, que es el de los árbitros, era siempre, ¿viste? Que hay lugar para 4, nada más había. Y ya es medio violento. Entonces, ¿te acordás que cuando eras jugador mucho no querías que el técnico esté adentro del vestuario? Porque es tu área, donde vos sos feliz, donde compartís con tus compañeros. Entonces, de repente hasta si tenía que ir a decir algo o si había alguna charla, obviamente que tenía que ir, pero si no, no entraba. Así que cada vez el vestuario era más chico, donde tenía que limitarme ahí hasta encontrarnos en el campo
en el campo de juego. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que hoy no hay un entrenador que un día de entrenamiento, vayas como vayas, así vaya bien el equipo o no vaya bien el equipo, nunca llegás feliz a tu casa. Siempre algún problema arrastrás, o alguna cara o algún gesto, y eso que ahora van todos al banco. Antes iban 16. ¿Te imaginás el día que hacías la lista que ponías en el pizarrón y te quedaban 8 o 9 afuera? Viste las caras, las cosas que convivís, de repente el incumplimiento que había, por ahí llegás y ve que todo el mundo está vestido de civil. ¿Y qué pasó? Y el utilero dijo, no, yo no le doy ropa porque no cobro. Viste, siempre algo te pasa, o se lesionó alguno, o de repente te trae que el que creías que no lo iban a suspender, lo suspendieron. Es muy difícil que te cierre, ya te digo, yendo bien o yendo mal. Queda excluida, me parece, la pregunta de qué rol disfrutó más, si el de futbolista. No, sin duda, como jugador, toda la vida, toda la vida. Si de repente no tiene precio el que se plasme una idea, que se pueda llevar a cabo una intención futbolística, que decís, esta es mi presentación a la gente, al público, pero los actores fundamentales son los jugadores. ¿Dónde lo conseguiste eso? Y eso de repente afuera, es decir, llegar con Barcelona de Guayaquil, de repente a jugar una final de América, aparte de ser campeones y todo, viste, no es fácil llegar en esa época, ¿no? Eliminar a River en semifinal y pasar a la final por primera vez en la historia en ese momento. Después los prosiguió Liga y hoy Independiente del Valle. Ahora Liga está muy cerca también de poder llegar. Es decir, se enseñó un camino. Después de repente Independiente, 94, 95, el mismo Racing tenía una propuesta futbolística que atraía. ¿Cómo llegas a Independiente? Contaste lo de Guayaquil. Independiente llegó en el año 94 y no me dejaron entrar al estadio. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Porque había jugado en Racing? Me la dejaron picando. ¿Porque había jugado en Racing? No. 10 de enero arrancábamos la pretemporada y se entraba por la que hoy es la calle Bocchini, ¿no? Entonces entro, época de verano, toda la pileta, todos los socios ahí. Y el señor de la puerta me dice, señor, le digo, mire, soy el nuevo entrenador de Independiente. Y el tipo me dice, ¿su nombre? El seguridad. Le doy el nombre. Un segundo. Y entré a llamar por teléfono y que arrancamos muy mal. Es espectacular. Dije, arrancamos muy mal. O no vio nunca fútbol. Aunque sea como jugador. Cuando te di el nombre, por lo menos si alguna vez me puteaste. Bueno, ay, es muy buena. Bueno, entonces me agarra y me dice, pase por allá. ¿Viste? Claro. ¿Viste cómo es? Cuando vos sos jugador, el micro te bajás en un lado, vas al vestuario y todo. No conocía cómo ir. Me dice por allá. Y por el lado que me manda, empiezo a ver todos los títulos, copa, todo lo que habían ganado. Y digo, acá no hay nada para poder agregar. Bueno, al final faltaba la Supercopa y bueno, y los torneos que se ganaron, ¿no? Y la Recopa Sudamericana también. Pero fue muy cómico. Fue muy cómico cómo arranqué dirigiendo en el fútbol profesional, porque él había arrancado en Alumni de Villa María. Y ahí arranqué y bueno, me tuve que adaptar también a cómo era el fútbol argentino, jugador más profesional todavía, las exigencias. En esa época todavía muy exigente con el paladar del hincha de Independiente, el paladar negro que se decía, ¿viste? Y me costó. Los primeros 10 partidos me costó, no perdíamos, pero
si ganábamos muy justo, no salía. Y uno en el andar iba probando. ¿Te costó esa final con Huracán? Decís, primera experiencia justo con Huracán. Claro, justo, pero bueno, siempre digo lo mismo. Como profesional vos querés y era más llegar y poder ser campeón. Obviamente, Huracán había hecho una campaña maravillosa con Cooper. Pero bueno, ahí en el andar, nosotros cuando jugamos la final estábamos en un nivel muy bueno. Ya había vuelto Gustavo López, que para nosotros fue importantísimo, porque ya después la sociedad que hacía con Garnero había aparecido Rambert, ¿viste? Usuriaga, porque los titulares eran Parodi y Gareca, y ellos terminaron quedándose con el puesto. Es decir, en el andar pudimos ir encontrando y llevar adelante esa identidad en el gusto del hincha de Independiente. Después se gana contra un Boca del Flaco Menotti la final de la Supercopa. No es broma. Después la Recopa Sudamericana en Japón contra el Vélez de Bianchi. También que ganamos. Es decir, lo que siempre digo, que en la vida es importante pasar y dejar algo. Claro. Y este grupo pasó y dejó algo, ¿no? ¿Y por qué te vas a Racing 6 meses después? Sí, ¿no? 6, 7 meses después. Bueno, yo me había ido de Independiente, había finalizado después de haber clasificado a la Copa Libertadores en la primera ronda y bueno, me ofrecieron y fui. Un Racing que jugó muy bien, terminamos segundo. Detrás de Vélez, ¿no? Detrás de Vélez, sí, Vélez de Bianchi que aplastaba ese Vélez y jugando un muy buen fútbol con Racing. Y después, bueno, anduve por todo lado, una institución increíble como Lanús, ¿viste? Yo siempre, cuando llegué, digo, es la primera vez que pido arcos móviles, arcos chicos, esto, el otro, un sinfín de cosas, de elementos que pedís y antes de la semana tenía todo. Digo, bien. Esto ni en Europa me pasó. Los felicitaba. Por eso es una institución que siempre distingo y lo que es como todos trabajan para el club y todo. No me sorprende nada la cantidad de chicos que sacan, lo que crece ese club y siempre decimos lo mismo, que todo es producto de las cabezas. Es decir, ahora, bueno, el sentimiento por todo lo que es Huracán lo tengo, pero también está el reconocimiento a todos los lugares donde de repente te contrataron, porque es sinónimo de confianza, de darte un lugar para que trabajes en las instituciones. Dirigiste a Boca también. También. ¿Qué es el mundo Boca? ¿Cómo lo viviste? Lo que pasa que como jugador y también como técnico. El mundo Boca y el que algún día se puso la camiseta de Boca quiere dirigirlo. ¿Viste? No entras en análisis. De repente Bianchi ganó todo. ¿Cómo voy a ir ahora detrás de Carlos? No. Te pusiste esa camiseta, lo agarrás. ¿Viste? Lo agarrás, lo que querés estar. Te lleva puesto un poco de ese para... No. Es un mundo maravilloso, con las obligaciones de todo o nada. Claro. ¿Viste? Y por eso mismo estuve un tiempo y me fui, porque no pudimos ni ganar la final que perdimos por penales con los peruanos en Miami, que ahora con Cienciano. Claro, que le había ganado a River que ahora la desgracia que está viviendo República Dominicana, Jamaica, todo esto que está pasando, que bueno, el partido nos tuvimos quirante por un huracán, esto, el otro, de todo nos pasó. Y después, bueno, en Boca vos sos campeón o tenés que dejar que venga alguien. ¿Viste? Continuó el Chino Benítez, como terminó Boca, siendo campeón. Salió campeón de la Sudamericana. Claro. ¿Viste? Si lo importante son las instituciones, uno no se puede creer más importante. El gusto y la satisfacción y el cariño de la gente y cómo te arropaba y todo lo viví. ¿Viste? Estuve. Lo importante es que se coronó. Después, obviamente que me hubiera gustado.
Pero la institución llegó al objetivo, sí, llegó. Claro. ¿Viste? Y eso es lo que sirve. Miguel, ¿tu última experiencia como entrenador es Independiente? Independiente, sí. Con el rojo desciende Exactamente. y Fui vos los arrancás últimos, en la B también. Fui los últimos 10 partidos. Claro. ¿Cómo fue llegar a Independiente en ese momento? No, es que no quería asumir nadie. Y por una cuestión de gratitud. Porque la primera oportunidad que tuve como entrenador sí había ganado todo afuera. Desde Guatemala o Ecuador había ganado todo. Las mieles habían estado todas afuera. Pero fíjate si sería desconocido acá que no me conoció ni el portero. ¿Viste? Claro. Pero es la verdad. Es lo que me pasó. ¿Viste? Y ¿cómo? Sentido de agradecimiento. Yo en ese momento ya llevaba como 3 o 4 años trabajando en Fox. Y no quería y bueno, me dijeron y vengo, pongo la cara. Lo único que, como esto es casi irreversible, si estamos en la B, después quiero la revancha. Quiero volver. ¿Te encontraste con un club totalmente distinto a ese 94 en el que fuiste campeón? Sí, totalmente. En emergencia total. Emergencia total. Algo institucional, ¿eh? Sí, institucional. Emergencia total. ¿Viste? Fíjate vos que siempre digo lo mismo. Vos no te vas en los últimos 10 partidos. Son 3 años que venía acumulando promedio. Quiere decir que hacía un tiempo que venía en picada la cosa. ¿Viste? Y como alguien que me había dado la primera, porque no tenía pasado con el club y confió en mi trabajo y en mi cuerpo técnico, ¿cómo no voy a ir a dar una mano? Y bueno, salió mal, pero después al otro año ascendió. Yo me acuerdo que un día nosotros estábamos ahí ya medio crítico el asunto y jugamos contra River, en cancha de River, de Ramón Díaz. Y le digo, este club estuvo en llamas, este club descendió, pero fíjense lo que soy. Reconstruyó todo y fíjense lo que es. Y muchos de los que van a jugar en contra de ustedes formaron parte a lo mejor de ese grupo. Es decir, vos podés estar en el piso, pero también podés levantarte, podés salir adelante. Y muchos de esos muchachos después lograron el ascenso, desde el Rolfi Montenegro, de varios muchachos que Mancuello, que estaban ahí y volvieron. Y volvieron. Pero son momentos, siempre digo lo mismo cuando hablo con los chicos en las escuelas. No hay entrenador en el mundo invicto. Invicto ni Guardiola, ni el que vos me quiera decir, todo, ¿viste? Algún fracasito hay, ¿viste? Lo importante es poder estar y lo importante creerse que como esto es así. Ni sos tan bueno cuando sos campeón, ni sos tan malo cuando vas último o descendés. Siempre digo lo mismo, no tengo ninguna duda, al menos es lo que yo pienso, no es la verdad. Es lo que yo pienso. Se trabaja muchísimo más en momentos de crisis que cuando estás peleando los primeros puestos. ¿Viste? Porque tenés que convivir con el desánimo, la desconfianza, las apretadas, los insultos, las injusticias, porque son muy pocos los que analizan, solo hablan del resultado. Y vos estás afuera. Si pegan el palo y entran, creen que tenés 2 cabezas. Si pegan el palo y se va afuera, te la cortaron la cabeza. ¿Viste? Y no es ni una cosa ni la otra. Sos simplemente un trabajador que desarrollas una profesión desde la pasión, claro, desde el sentimiento. ¿Viste? Cuando vos te acercás y más de una vez decís, esto es una locura. Fíjate vos la cantidad de muchachos que bueno, tuvieron inconvenientes de salud, ¿viste? Porque es así que hoy está pasando en toda la sociedad por cómo lo difícil que está todo, no solamente acá, en el mundo entero, ¿viste? Pero esto tiene que tener mucha pasión, mucho sentimiento, ¿viste? Y a veces no se es justo.
en cuanto al reconocimiento. ¿Viste? Por eso siempre digo lo mismo. Ni sos tan bueno ni sos tan malo. Claro. Tenemos un porcentaje muy pequeño, la mayor parte de los jugadores. Lo que sí es gratificante cuando a través de la convicción y no la imposición se lleva adelante una idea. Y vos ves que son felices. Y vos ves y el primero que se llena de felicidad sos vos mismo cuando llega ese logro. Miguel, yo para cerrar, mi última pregunta, si tenés que elegir 3 momentos en tu carrera que te llevas para toda la vida, Y ¿cuáles? uno seguro es el debut. El debut, yo me enteré, me había dicho el técnico, porque Huracán en ese momento, el común denominador era 4 entrenadores más 4 interinatos, ¿viste? Entonces, el martes, que era mi entrenador en divisiones inferiores, en un interinato, que era don Emilio Baldonedo, me había dicho, Miguel, antes te decían, el domingo te largo. Yo tenía 16. Y ahí viene Renato Cesarini, ¿viste? Renato Cesarini, lo que pasa que lo conocía porque era mi entrenador en el sub-17, ¿viste? Dirigía la... Entonces, me había dicho Baldonedo, llega Cesarini, no me dice nada, pero hace fútbol, que fue la primera vez que se prendió para un entrenamiento las luces de la cancha de Huracán, porque antes sabés lo que costaba prender las luces. Hizo un entrenamiento un jueves a la noche, cuando él había asumido, no me dijo nada, pero sabía que jugaba porque lo había dicho Radio Rivadavia, que iba a debutar. Entonces le creí más a Radio Rivadavia que ¿viste? Y llovió tanto contra Desamparado de San Juan, que ese partido no se suspendió porque antes, ¿sabés lo que costaba? Que un equipo, había un vuelo diario, Claro. Tenía que salir al otro día, era más hospedaje, tener que volver, y se tiraba acerrín en la cancha antes, ¿sabés lo que era el área? Lleno de acerrín, todo. Bueno, me acuerdo que hice el 6º gol y me fui a colgar de la tribuna del alambre, antes no te amonestaban. Eso lo tengo marcado a fuego. Y después hay cosas que son significativas, porque el primer logro o el primer campeonato, porque en sexta habíamos sido campeones y todo, pero por los porotos que era la primera división, ser campeón con Huracán es verdaderamente un hito muy importante. Y sería muy injusto con el tercero, porque la Unión Deportiva Las Palmas llegar a la final de la Copa del Rey contra el Barcelona de Johan Cruyff y haber jugado los 3 años UEFA, era un logro que no estaba nunca en la historia. Eso lo tengo también muy marcado. Ese clásico ¿viste? Esa noche. Tengo muchos momentos especiales vivido y que verdaderamente ocupan un lugar, el sentimiento que son imborrables. Miguel, última mía también. ¿Mantenés la misma pasión por el fútbol que cuando eras más joven? ¿Disfrutás de otras cosas? No, ¿Seguís el fútbol? consumo todo fútbol. O sea, mirás la liga, mirás todos los partidos. No, porque, bueno, hoy está la oferta esa de que vos ves toda Europa, ves todas las competencias, ¿viste? Te fortalece también en la opinión cuando vos estás informado. Perfecto. ¿Viste? Si vos estás informado a la hora de opinar, ¿viste? La podés vertir. ¿Te gusta el formato de esta liga? ¿Qué opinas? 2 zonas de... Terminó siendo muy, muy abierta para los equipos y las inversiones más modestas. Y creo que el que lo demostró fue Platense, jugando de visitante contra los grandes y de repente, ¿viste? Sale campeón. Merecidamente, obviamente, yo lo sentí porque era contra Huracán, pero bueno, creo que se hace más accesible a la ilusión de todos, ¿no? Empareja un poquito. De entrada no dudaba a ver cómo podía ser, pero a medida que fue avanzando y que se demostró,
tenés más oportunidades que antes con un campeonato largo, que los planteles más fuertes eran viste vos, por ejemplo, ¿qué incentivo tiene la Liga Española si ya sabés que jugás por el tercer puesto? Porque es Barcelona-Real o Real-Barcelona, los dos primeros. ¿Viste? Sí, de repente hubieron cosas importantes que antes no existían. Hoy la participación de la Copa Sudamericana, darle la importancia. Antes la Copa Argentina a veces se abandonaba. Jugaban todos pibes y de repente no tenía... Hoy la Copa Argentina tiene la importancia de la Copa Libertadores, ¿viste? Y lo mismo que pasa en Europa con la UEFA, la Champions. Tantos torneos hace que sea motivante y el hecho de que según por dónde está jugando, tener la motivación de poder acceder a jugar algo internacional. Yo creo que eso ha sido muy, muy bueno. Y acá creo que le dio la posibilidad a los equipos a lo mejor más modestos, y digo la palabra equipo y no plantel. Claro. ¿Viste? Que se pone de manifiesto que aquellos que logran equipo tienen más posibilidades de campeonar que aquellos que tienen grandes planteles. Nosotros, por ejemplo, en el 74 teníamos un enorme plantel, hasta la bota de oro que era Yasalde. Y nunca fuimos equipo. Y el 78 hubo equipo y salió campeón. El 86 hubo equipo y salió campeón. Que son dos cosas diferentes. Gran plantel, que no se desacredita a los jugadores, están, pero a veces no se logra el equipo. ¿Viste? Porque la idea no se puede llevar adelante, no se puede plasmar. Vos veías a Platense y Platense era equipo. ¿Viste? La tenía muy clara, es su forma, su estilo. Le querés ganar, contrarrestáselo. ¿Viste? Y eso me parece que ayudó mucho a que haya equidad. Gracias, Miguel. Gracias Muchas a gracias, ustedes, Miguel. ha sido un Muchas placer. gracias. Muchas gracias. Gracias.